Bueno, queridos amigos, buenas tardes a todos, a los amigos de la Corporación Cultural Artistas del Acero. Hoy día tenemos un tema para conversar con dos grandes expositoras de verdad, doña Ana Durán y doña Pilar Correa. Y son invitadas porque el tema de hoy día que nos toca hablar es de formación de espectadores en la era digital y también sobre educación artística y la importancia que tiene hoy día y la relevancia que adquiere en estos tiempos de pandemia que nos ha tocado a todos, obviamente, vivir y sufrir, obviamente. Así que, en primer lugar, Ana Durán es periodista, especializada en artes escénicas, profesora de lengua y literatura y magíster en ciencias sociales con orientación en educación de Flaxo. Fundó y dirigió la revista de teatro independiente Funámbulos desde 1996 al 2012. Junto a Sonia Jaroslavsky creó y coordina el programa de formación de espectadores del Ministerio de Educación, del programa Carrusel, Escuela de la Mirada y la materia Arte y Ciudadanía en el programa de Adultos 2000. Además, ella y Sonia están a cargo del área de gestión de públicos del Teatro Cervantes, Teatro Nacional Argentino, y son autoras del libro Cómo formar jóvenes espectadores en la era digital, de la editorial Leviatán, entre otras publicaciones dedicadas a la temática de público joven. Bienvenido, Ana. No sé si el currículum coincide, está actualizado o no. ¿Ah? Sí, sí, perfecto, perfecto. Solo yo ahora no estoy más en el Teatro Nacional Cervantes, pero Sonia Jaroslavsky sigue. Pero bueno, para mí la verdad ya era mucho trabajo claro, coordinar el área de públicos de un teatro tan grande como el Teatro Nacional Cervantes y seguir con el programa Formación de Espectadores ya para mí era mucha actividad. Pero bueno, está perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos. Y también presentar a Pilar Correa, que nos acompaña también hoy día. Ella es actriz y pedagoga teatral, magíster en educación artística, trabajó en diversas unidades educativas durante 8 años, introduciendo el teatro en el currículo escolar y realizando talleres teatrales. Durante 5 años trabajó en la educación artística de la Municipalidad de Lo Barnechea en Santiago y también en la Casa de Gonzalo Rojas de Chillán, dedicada, que es de propiedad, digamos, de este gran escritor local. Y actualmente trabaja en la Corporación Cultural de la Municipalidad de Chillán, que administra el Teatro Municipal de Chillán, el cual también somos compañeros de trabajo, porque yo también trabajo ahí en Chillán también, y estamos elaborando hoy día trabajos de formación de espectadores con este teatro. Así que bienvenida también, Pilar, y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, así hechas las presentaciones, que me cargan las presentaciones, tal vez son tan largas, pero bueno. En primer lugar, te vamos a dar el paso a ti, Ana, para que nos contextualices un poco el tema de la formación de espectadores en la era digital, que parece ser que el texto era de 2012 y tiene un título como anticipador, digamos, de lo que podría venir, pero parece que eran otras orientaciones que te motivaban en ese momento a ustedes a escribir el libro. Pero cuéntanos un poco cómo es esto de la formación de espectadores en la era digital. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Realmente yo la pasé muy bien cuando estuve allá y noté también con mucho agrado que hay como en Chile y sobre todo en la región de ustedes hay como un entusiasmo muy grande en relación como con muy poco prejuicio en relación a considerar a lo artístico como formador también, ¿no? Como educativo también, educativo en el buen sentido, no educativo como una carga de una materia más. Digo esto porque para nosotros tener el programa en el Ministerio de Educación de la ciudad durante 15 años no es una tarea fácil porque hay ciertos ámbitos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en donde pareciera que van por carriles diferentes, por un lado la educación y por otro lado el arte. Pensarlo juntos es pensar que es un adorno el arte y que va a la cola de todo. Eso por un lado. Entonces, volviendo a tu pregunta, que la verdad me parece muy, muy interesante, no lo había pensado y lo estoy pensando en este momento, que es, sí, cuando escribimos el libro tenía que ver
con los gustos, los intereses, pero sobre todo la subjetividad de las jóvenes generaciones en relación con cómo estaban como preformateadas o formateadas o autoformateadas en relación con las multipantallas, ¿no? Mm. A ver, que los jóvenes estén formateados en multipantalla no significa que en momentos de pandemia ellos opten por utilizar esas pantallas en los sentidos que a nosotros nos interesaría que los utilicen. Sí. Entonces, la ventaja que debería tener es que sí tienen una predisposición al acercamiento a las multipantallas. La de Moreno, que es la ciudad más rica de la Argentina, que los índices de conectividad son bajísimos, y los índices de conexión que tienen los pibes con el sistema educativo son, según el Ministerio de Educación, son del 70-80%, pero la realidad no es así. La realidad es que el índice de conexión es del 40%, y lo digo a través de la respuesta que nos dan los docentes, ¿sí? Y entonces ahora viene el tema nuevamente de las prioridades y de lo artístico. Cuando nosotros, cuando empezó la pandemia, nosotros nos llevó realmente meses, 5 meses, 6 meses, repensarnos, ver qué se iba a hacer, porque imaginémonos que no puede haber un grupo junto de personas. ¿Cómo sería? Digo, no hay escuela, básicamente, funcionando. ¿Cómo sería tomar a un grupo de 50 jóvenes, subirlos a un micro y llevarlos a una sala? Eso va a pasar, no sabemos cuándo, que es la base de nuestro programa, que es que vean arte en vivo, digamos. Teatro, danza, artes escénicas, cine de arte, y cine, para nosotros, nuestro trabajo es que lo vean en un cine, digamos. Buenos Aires tiene una cantidad enorme de cines, y queremos que no se pierda el hábito. Se va a perder, o sea, se va a perder, pero bueno, tratamos de rescatar y que no se pierda a la luz de la cantidad de enormes, de bonitas y ¿cómo se llama ahí? Atractivas salas de cine que hay, que no se pierda, no solo por el hábito hermoso de salir de su casa, uno, de ir a una sala de cine, sino además porque, bueno, cualquiera que tiene gusto artístico sabe que hay determinado cine, tipo de cine, que es realmente mucho más atractivo en una pantalla grande que en las mini pantallas de la compu o del celular. Entonces, viendo todo eso, pasaron, digamos, fue como nos pasó a todos, como una situación muy abrumadora, de muchos imposibles, y bueno, empezamos a rastrear algo que los artistas enseguida hacen, que son formatos vía streaming, formatos estéticos, artísticos vía streaming. En algunos casos habíamos hecho ya convocatorias de espectáculos, digamos, presenciales, y les pedimos a los artistas y a las artistas que los adapten para la virtualidad. En eso están trabajando con resultados muy atractivos. Adaptarlos para la virtualidad implica pasar de 40 minutos o 50 minutos de una obra a 20 minutos, que es lo que más o menos pensamos que es la resistencia que tiene un joven, un adolescente, de ver algo que no es su deseo, en principio. Porque convengamos, los pibes pueden estar 5 horas jugando, Sí, pero PlayStation. no en la PlayStation o jugando vía red simultánea, carreras o lo que sea con otros compañeros y compañeras. Lo que no hacen es ver un video educativo de 50 minutos. Por más que sea muy atractivo, hay como un preconcepto de que lo que la escuela da va a ser aburrido. Entonces, cuesta mucho, digamos, generar el interés. Entonces, por un lado, duplicamos digamos, los incentivos para darles interés. Quiere decir que los materiales que elegimos son, en principio, que sean atractivos y muy dinámicos. Y después que tengan algo para decir. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Porque primero los docentes enseguida lo adaptan. Yo ahora estaba leyendo un informe de lo que hicieron los docentes y realmente las docentes lo que han hecho es adaptarlos
a contenidos que a ellos les interesan, como temas vinculados con utopía y distopía, o con temas de género, o con legalización del aborto, o con, digamos, con los temas que les parezca, o con, ¿cómo se llama?, bullying, ellos lo conectan, y enseguida los materiales artísticos interesantes tienen vías de análisis. Lo que pasa es que si el material en sí mismo no es atractivo, los jóvenes no se quedan. Entonces, por un lado tomamos realmente obras que ya estaban pensadas para la virtualidad, que ahora empezaron a aparecer mucho, y de hecho varias instituciones teatrales que subsidian teatro y en Buenos Aires, en Argentina también, hicieron convocatorias de obras específicas para streaming o para virtualidad, en realidad formatos para virtualidad. Y trabajamos con eso lo que se puede, como si fuera una especie de primeros pasos de la formación de espectadores, ¿no? Sí. Analizando espacio, analizando actuación y analizando esos temas. Entonces, por un lado, algunos adaptaron lo que ya tenían, otros hicieron directamente obras nuevas. Las actividades previas y posteriores lo que hicimos es que tengan una base muy lúdica y muy interactiva. O sea, no que contesten, ni que investiguen, ni que averigüen, sino por ahí más como multiple choice de imágenes, algo, eso, como más interactivo, como para que tengan ganas de quedarse. Pero volviendo al tema, vos por hacerme una señal si me estoy extendiendo mucho. No, sí, yo te voy a decir cuando hagamos los cambios ahí para conversar. Dale, No te preocupes, está interesante. dale. Cuando empezamos, en realidad en abril, te diría hasta que entendimos cómo venía el mundo, abril, mayo, a hablar con los docentes, nosotros trabajábamos con 18 escuelas en profundidad. Profundidad significa que los mismos grupos que en primer año de la escuela secundaria iban a ver obras, llegaban hasta quinto viendo diferentes espectáculos, o sea que hacían un trabajo en profundidad. Esas 18 escuelas, lo que pasaba es que los docentes, por un lado, por ahí de 40 alumnos, habían conectado con 10. Y después, más de la mitad de los docentes hacían tareas sociales en los comedores escolares, porque los pibes iban básicamente a las escuelas a buscar sus bolsones de comida. Estamos hablando de escuelas públicas. Entonces, de esta realidad de España, en la que, me encantaría tener la realidad española, pero no es así. Claro, acá no es así. Pero fíjate, Ana, que hay un dato, digamos, de que los niños españoles pasaban 4 horas frente al televisor viendo todo, y ahora en pandemia pasaban 9 horas, de los cuales solo el 3% era dedicado a contenidos educativos. Claro, claro, lo que pasaban, digamos, también a qué acceso tienen los niños a pesar de todas digamos, las facilidades que tienen y la conectividad que tienen, a qué contenidos ven, digamos. Claro, absolutamente. Eso realmente, por un lado, es así. Y por otro lado, hay familias que tienen un celular con datos, en toda la familia. La gente de clase media tiene una computadora para todos y hay que ver cuándo le toca, y por ahí son 2 niños o niñas y los padres trabajan. Entonces es muy complicado, y ni siquiera, o sea, no pueden tener esas horas de virtualidad porque no pueden tener la computadora directamente. Entonces, bueno, lo que hicimos prontamente no, cuando nos dimos cuenta, cuando caímos realmente de cómo era la cosa, hicimos una convocatoria abierta a todas las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires, públicas, en vez de trabajar con 18, para captar a aquellos que realmente tuvieran la posibilidad concreta, que estuvieran, digamos, en la instancia en la que ya pueden trabajar con arte. Por eso me encanta que esté Pilar acá para que comparta conmigo la crudeza de la vida, de cómo se considera el arte el último orejón del tarro. O sea, fue realmente... y yo creo que no es culpa de los docentes, es también los padres, el sistema educativo, que dicen, no, primero matemática, y los primero directivos. lengua. Todo, es como... ¿no? El ministerio, los directivos, de ahí está la cosa. ¿Cómo voy a perder el tiempo haciéndolos ver arte si tienen que aprender, no sé, los verbos irregulares?
es como una cosa de locos, pues decís, pero escuchame, hay una forma de alfabetización a través del arte. Primero, muchos docentes decían que realmente permitían que los pibes se conecten entre sí a través de lo artístico, a través de comentar las Sí, impresiones que han tenido de los análisis, porque la verdad que los pibes y las pibas no les resulta muy empático compartir sus emociones a partir de las matemáticas, la verdad. sí, Mm, ¿No? obvio. Aunque les guste mucho a Sí, algunos. Pero a partir no sé, de un corto, hay una obra que está en YouTube que es muy atractiva, que se llama La vida en un día, y que se hizo hace unos años con un director que le propuso a gente de todo el mundo que se filme qué es lo que hace en un día. Y aparece un día desde la mañana hasta la noche en todas las culturas que se puedan ah, imaginar qué bonito. del ah, qué planeta. bonito, Es qué bonito. hermoso. Sí. Es disponible, es contenido abierto y eso fue lo primero que trabajamos y realmente tuvo un impacto impresionante Qué porque bueno. muestran amaneceres y cómo en cada cultura los pibes salen a la mañana para ir a la escuela, las madres y los padres trabajan o limpian o ordenan en Japón, en Turquía, en donde se les ocurra. Por supuesto está Argentina, Chile, están todos los países de todo el planeta. Y eso Qué bueno. realmente les conmovió un día de recordar cómo era un día, cómo era un día. Un día Es, normal. es Claro. es tan básico, pero a la vez es de Es un que nivel de... justamente eso quería preguntarle yo un poco a Pilar también, o sea, cómo estos contenidos de educación artística hoy día se ven enfrentados de alguna manera a un cambio también, porque efectivamente la educación artística tiene que irse adaptando a los tiempos, porque lo que tú planteas, Ana, de este video, de lo que hacen un día, digamos, de alguna manera, que es tan atractivo para la gente, cómo se va adaptando la educación en estos tiempos, Pilar, de alguna manera si van... ajustando los contenidos, porque lo mismo que planteaba Ana, que hay que acortarlo, porque si no son muy Claro. largos, se aburren los niños. Cuéntanos un O poco sea, eso, yo lo cómo veo has como, visto. más que de la educación artística, yo personalmente, y perdón, pero yo creo que aquí, o sea, lo que hay que cambiar son todos los otros contenidos del currículum. O sea, no sé, a mí me pasa que desde la educación artística las artes conectan con lo emocional, con lo lúdico, con el ámbito personal, desarrolla tipos de pensamiento que ayuda a todas las otras materias. Eso en la teoría se sabe hace hartos años. Yo hice mi magíster en 2013 y ahí ya eran obsoletas muchas de las cosas que se siguen haciendo hasta hoy en artes. Y en artes me refiero a teatro, danza, música, artes visuales, etc. Pero yo creo que este encierro, y yo esto más lo veo como, bueno, como profesora, como mamá, incluso como amiga de mamás con hijos en edad escolar, porque mi bebé todavía es chico, que todos los otros contenidos en realidad en el confinamiento no sé, para mí no tienen tanto sentido los otros contenidos de las otras materias, ¿ya? No sé, cosas que nos hacen aprender de memoria o cosas que hay para cumplir con temas ministeriales, curriculares, que, bueno, nunca uno Pero, sabe bien. oye, una interrupción, perdón, Pilar. ¿No será que el Estado, o sea, la estructura administrativa, no supo enfrentar los temas educacionales en esta pandemia, digamos, priorizando, por ejemplo, una educación mucho más creativa que una aburrida clase de matemática, a lo mejor Claro, por es que yo televisión, creo que no o saben cómo. agregar elementos artísticos, Ana, perdón, Mm, a la Ana, agregar elementos artísticos a la educación, digamos, esta educación artística trasladada a una educación también más técnica. ¿Han habido experiencias sobre eso? Por ejemplo, yo he visto algunos programas en la televisión en que las profesoras aparecen disfrazadas de osito, qué sé yo, para enseñar a sumar. Pero eso será, y es como para llamar la atención, más que de contenido, diría yo. ¿Qué opinas tú, Ana? Sí, yo la verdad que no, a ver, me parece que pensar la educación así en abstracto es complicado porque hay un montón de actores, actores me refiero a grupos de interés actividades.
que son los gremios docentes, que es el status quo social, y por otro lado también me parece que hay muchas educaciones. Dentro de la misma ciudad, la escuela pública tiene una forma y las escuelas privadas tienen otras, desde las más sublimes hasta las más horrorosas, digamos. Digo, acá en Buenos Aires está la escuela de la ciudad, que realmente se llama así, la escuela de la ciudad, que tiene como las últimas enfoques pedagógicos que son muy atractivos, que trabaja por objetivos, que conecta, digamos, que también es un poco a donde Pilar iba, que trabaja todo en un sentido estético, artístico, conectivo y qué sé yo. Y después hay otras escuelas que son absolutamente reaccionarias, que son de horarios. Y la escuela pública, yo la verdad que cuando hay que criticarla, lo que pienso es que la escuela media, por lo menos, la escuela secundaria, la escuela superior, digamos, en sus orígenes, en Argentina por lo menos, era para la élite realmente. Y hace un enorme esfuerzo para captar a todo el mundo, para ser normativa en el mal sentido, pero también en el buen sentido. Entonces, pensemos que por ahí a principios del siglo XIX la escuela enseñaba a tomar los cubiertos, los pibitos y las pibitas aprendían a lavarse las manos, digo, tenían esos roles. Entonces, creo que nada, que uno está pidiendo mucho de una situación que es realmente muy compleja. Por eso vuelvo vamos a suponer que fueran todos que tuvieran en Buenos Aires este interés. Bueno, no hay conectividad. Los pibes no tienen datos, no tienen celulares, hay muchos que directamente están fuera del sistema, realmente. Eso, digo, hay un 30% de pibes que no se conectaron con los docentes, no se conectaron con los pibes, no se sabe dónde están. Y hay peleas entre ciudad y nación de vamos a llevar a las computadoras, pero si le llevamos las computadoras las van a usar para poner plantas arriba porque no tienen conectividad. O sea, mientras todos discuten allá arriba lo que pasa, los chicos no están. Pero una pregunta para las dos, en el sentido de, tenemos que convivir con esto, seguramente muchos tiempos más. O sea, de alguna manera va a haber un regreso a lo presencial, absolutamente. Y lo virtual se va a quedar. Esta mixtura entre lo presencial y lo virtual en la educación y en la formación, ¿ustedes ven que los colegios van a asumir ese rol de doble cualidad presencial y virtual? ¿O solamente en el caso de la educación artística lo presencial es lo fundamental para el desarrollo, por lo menos, de formación de espectadores, como plantea Ana? Pilar, te escucho. Dale, porque si no hablo mucho yo. Es que yo no sé cómo se lo irán a tomar. Yo creo que no hay aún como un objeto. O sea, en Chile se está hablando de que los chicos van a volver al colegio, ¿ya? Pronto. En Santiago hay colegios que tienen que volver en noviembre a clases, que es absurdo, ya lo sabemos, hay temas políticos que están pasando también en Chile en este momento, etc. Yo creo que, o sea, no sé cómo contestar esa pregunta como en el sentido como de la afirmación. Idealmente hay que como mezclar ambas cosas, pero a mí me pasa que todo el tema, por ejemplo, de la educación, de los oficios, de cosas que han aparecido ahora, yo creo que al menos en Chile no sé si no lo ven, porque hay que cumplir con lo que se supone que estaba predestinado para hacer en el currículum, ya sea presencialmente o virtualmente, que sería genial que eso se cambiara, que alguien lo repensara. Yo creo que va a seguir todo como está, con la problemática que dice Ana, además de que hay chicos que los perdimos, que no se sabe dónde están, y aquí en Chile, o sea, las zonas rurales, las zonas vulnerables de las grandes ciudades, etc. Ojalá que se repiense y que algún día al arte se le dé el lugar que se requiere, ya sea virtualmente o presencialmente, que es lo ideal por la interacción, por la experiencia. Pero yo creo que hoy en día cobra más sentido y más relevancia las redes sociales, lo que uno puede hacer por ahí, cómo llegar a ellos, lo que tú dices de repensar los contenidos de
de las obras que ustedes dan. Yo estuve viendo la página y me parece interesante el contenido, pero si no les preguntamos a los chicos, y ahí también entra el tema de la formación de espectadores, o sea, hay cosas que nosotros como artistas, como profesores, como adultos, sabemos que son de calidad y se las queremos entregar a ellos, sin embargo a ellos les interesará. La mayoría de las cosas que a nosotros nos interesan, a ellos no les interesan, aunque nosotros sepamos que tienen un valor estético, en contenido, en cuanto al desarrollo de las artes, etc. Y yo creo que ese es como uno de los mayores desafíos y complejidades que yo veo. Si antes teníamos a los chicos presencialmente y les podíamos hacer encuestas o conversar con ellos, hacer un focus group, etcétera, que es como un poco cómo se afianza también la formación de espectadores en el cotidiano, en el día a día. Ahora no tenemos esa instancia, y ellos tienen que aprender por Zoom matemática, ciencia, porque siguen aprendiendo los contenidos, perdón, pero un poco inútiles para la vida, y no me refiero para la vida como intelectual, me refiero para la vida cotidiana, emocional, del desarrollo personal de esos chicos. Entonces, pedirles que también se conecten por Zoom a ver una obra de teatro, un espectáculo de danza, o un focus group para ver qué quieren ellos, yo lo veo muy complejo, porque es lo que tú dices, Ana, todo lo que sea relacionado a la escuela es aburrido, y acá pasa exactamente lo mismo. Yo creo que al menos en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Y ya las plataformas digitales, el Zoom, el Meet, o la plataforma que el colegio use, ya se relacionó al colegio. Claro. ¿Entiendes? Sí, absolutamente. Entonces, ya perdimos eso también. Por eso yo creo que las redes sociales cobran mucha relevancia, y ahora decirle a un joven que, no sé, que use Facebook, es muy obsoleto también. Los chicos no están en Facebook, ni están en Instagram, ni están en Snapchat. Están en un programa que yo les aseguro que ni uno de nosotros tres sabe dónde están. No están ahí, no están donde estamos nosotros, ¿se entiende? Seguro. Yo lo veo complejo, Sí. Y tú, Ana, ¿cómo ves este futuro, este mixtura entre lo virtual y lo presencial, si es que se va a dar, digamos? Mira, a mí me parece que a mí me pasa como la mayoría, que un día me levanto con optimismo si hay sol, y otro día me levanto con un pesimismo horrible si está lloviendo. Hay días en que realmente sí, me pasa como dice Pilar, que veo que el mundo se está transformando cada vez más en un lugar que no conozco. Y esto que decía Pilar, nosotros nos reunimos todos los lunes con el equipo virtualmente, y siempre la pregunta es, pero en presencial uno sabe por los pibes las reacciones que tienen. Te das cuenta al verlo si elegiste bien la obra, si no, si el artista es... Si están conectando. Claro, si están conectando, si en la charla debate fluye, pasa algo. En virtual no te das cuenta, o hay que agudizar nuevos signos, que es lo que estamos tratando ahora. Nosotros estamos intentando hacer charlas debate a través de Zoom o de Google Meet, pero también lo están haciendo los compañeros que son más jóvenes y que tienen más capacidad de captar signos, porque para mí son pantallas que se apagan, porque encima los pibes y las pibas no quieren aparecer en la pantalla, entonces se conectan en las charlas debate y conectan el audio y chatean. Y no se ven y chatean. Entonces es complejo, pero por otro lado, me parece que hay que ser como esos perritos cusquitos que te agarran y no te sueltan. Hay que ser un poquito así, hay que agarrarse y no soltar. No dejarlos ir. No dejarlos ir. Claro. Y ojo, lo que tú dices, también lo hacemos nosotros. Uno habla a veces de los jóvenes como, oye, ¿esto qué hacen los jóvenes? Yo me he conectado a seminarios y estoy en la cocina. O sea, porque es fome, es fome. O sea, es muy fácil decir que fome, pero se entiende, o sea, no es lo mismo estar en el teatro que estar aquí en... Disculpe la interrupción, pero estos contenidos más resumidos, más concentrados, de poca duración, por ejemplo, ¿no están de alguna manera haciendo una concesión al mundo creativo o al mundo de la creación
por ejemplo, yo vi unos videos del Teatro Colón de Buenos Aires, donde los artistas en sus departamentos grabaron, digamos, en la página del Teatro Colón lo pueden ver, y son preciosos, son hermosos, digamos, de una creatividad, de una, digamos, delicadeza, son varias áreas de ópera cortitas, digamos, en que están a disposición de la gente. La pregunta ¿es una buena forma de acercar hoy día a los jóvenes a través de las redes a este mundo cultural con breves o cápsulas de alguna manera que no corresponden a la totalidad de la obra, por ejemplo? A mí me parece que todo suma. Me parece que todo suma y que de todas maneras Sí, yo tampoco estaría 1 hora y media, me parece. Sí, La tampoco, verdad. yo tampoco, sí. Siendo honesta, ¿eh? Sí. Yo no te estoy 1 hora y media. Porque hay una sensación también orgánica en la computadora, ¿no? De que la vida está en otro lado. Uno no sabe dónde está, pero sabe que ahí no. Es como una sensación física, subjetiva. No, salvo que tuviera que, como decía Pilar, no sé, hacer un curso, un seminario de algo, pero si no, no estaría. Y si no, me lo llevaría ahí con un mate, me sentaría, no sé, en algún lugar a hojearlo. Yo creo que está pensado realmente artísticamente para otra forma de ser vista. Entonces no creo que sea, por eso estamos armando contenido nuevo, cosa que, como siempre en escuela pública y sin plata, es realmente un laburo enorme, pero estamos creando contenidos. Nosotros lo que hicimos fue, que lo estamos armando de a poco, unos videos muy cortitos que van a ir desde qué es el arte, hasta qué es el espectador, hasta qué es la escenografía, qué es el vestuario y todo, pero con videitos de 3 minutos. Y después lo que hicimos fueron videos que los mismos artistas explican qué es actuar, qué es dirigir, qué es escribir, todos como si fuera una preparación para cuando el mundo vaya a saber qué va a hacer. Pero tener una persona, digo, por más que, si yo lo quiero entrevistar a Mauricio Cartú, vamos a suponer, que es como el pope y el que más sabe, yo creo que ni yo me quedo 1 hora a escucharlo, 1 hora y media. No. Sí, Virtualmente. ayer el Ministerio de Educación, perdón, el Ministerio de Cultura y las Artes, Patrimonio de Chile, hizo un seminario sobre lo que estamos hablando hoy día, sobre esta nueva forma digital de ver el arte, qué sé yo, todo lo demás. Duraba 3 días, de las 9 de la mañana hasta la 1 del día. O sea, 5 horas de exposiciones durante 3 días. Obviamente no había quien lo aguantara el tema, digamos. O sea, yo descubrimos que lo estaban grabando, que estaba grabado todas las ponencias y que después ya dije, bueno, ahí la rescato y la puedo leer tranquilo y la veo en mi casa. Eso mismo hice yo, descargué la ponencia. Sí, claro. Porque no da. Lo ves a la noche, solo cuando se durmieron los niños, los perros, Pero yo ahí quiero ver Netflix. Cuando mi guagua se duerme, yo no quiero seguir trabajando y pensando en el... No, yo quiero ver, hacer zapping, parar la mente, ¿se entiende? Ana, una pregunta para ti. Toda esta cantidad de contenidos que anda en la web, que de alguna manera son artísticos, ópera, conciertos, danza, teatro, etcétera, etcétera. ¿Tú crees efectivamente que hay un mayor consumo de esos productos digitales hoy día, en el sentido que un aumento de espectadores respecto a esos espectáculos? ¿O eso no es posible comprobar aún, digamos, a pesar de todo este contenido gratuito, digamos? Yo creo que la gente divide su atención y hace sus zapping personales, que ven un poquito de cada cosa. No sé, yo por ahí lo compruebo en YouTube, ¿no? Que si hay videos que tienen 2 o 3 partes, capítulo 1, 2 y 3, el uno tiene 200 personas que lo vieron, el segundo tiene 30 que lo vieron y el tercero tiene 2. Entonces, uno va dividiendo la atención y siempre con esta sensación vertiginosa de que me estoy perdiendo, estoy haciendo esto, pero me estoy perdiendo. Otra cosa que está en el mismo momento. Claro. Y eso es muy angustiante. También creo que el arte es sanador, creo que hay mucha cantidad de cosas y hay muy poco lugar y espacio en donde uno pudiera, a mí me gustaría que hubiera como guías de formación de público, pero no solo para los jóvenes y las jóvenes, sino para toda la gente. Mi mamá tiene 93 años
y está todo el tiempo pidiendo qué puede ver ella, que tenga que ver con lo que a ella le gusta, que es una persona súper espiritual y bueno, nada, su raíz alemana y que quiere escuchar música barroca, y va por un lado donde es muy, digamos, hay muchos consumos, muchas cantidades de personas, y cada vez que hay alguien, hay algún guía, algo que oriente, la gente sigue eso. A mí digamos, me gustaría que hubiera, además de para los jóvenes, que hubiera para el resto, porque también la formación de público es a veces seguir ¿cómo se llama? Imitar a alguien que la está pasando bien. Che, estoy viendo esto que está bárbaro, ¿viste? Que uno todo el tiempo pide recomendaciones. Mírate esto que está bárbaro, ¿viste? Eso, me parece que es una confusión muy grande ahora y que a veces también el disfrute es subir cosas que a uno le gustan a la web. Sí. Y que además convengamos que las instituciones, y lo digo por el Cervantes, por ejemplo, que Sonia Jaroslaki, que es mi compañera de laburo de toda la vida, trabaja en el Cervantes, ella abrió en el área de educación, ¿cómo se llama? Abrió una convocatoria para docentes y se anotaron 700 docentes de todo el país. Es mucho. Muchísimo. Muchísimo. Y siguen los contenidos, porque el Cervantes es símbolo de calidad. Por supuesto, escuelas desde jardín de infantes hasta la secundaria, universidades, grupos de jubilados, lo que sea. Y siguen esos contenidos, siguen obras para chicos, para grandes, para medianos, música. Las instituciones, digamos, generan contenido y está perfecto que lo hagan, porque son lugares que uno puede seguir sabiendo que hay calidad ahí. Entonces eso me parece que está muy bueno. Me encanta, digamos. Sí, le agradezco montones de la participación, lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido harto, Ana, de verdad, y Pilar también. Para ir redondeando, para ir terminando un poco, ¿qué nos sugerirían ustedes ambas, digamos, a temas de las corporaciones culturales o a las organizaciones, a los museos, que la mayoría tienen, los contenidos en la web, donde hay guías que les van explicando? La hora ayer explicaba el Museo del Prado, que tiene todo un sector digital gigantesco, donde tú accedes a las obras, las puedes seguir, hay explicación y todo lo demás. Pero estamos hablando de un sector nosotros bien privado, digamos, que no tiene acceso a la web. ¿Cómo podríamos de alguna manera tener acceso a esos grupos y cómo acercarnos para que también fuera de alguna manera este acceso más democrático y tuvieran la posibilidad también de acceder a estos contenidos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién tiene que actuar ahí? ¿El Estado? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Para mí hay dos claves. Yo hablo de dos tips muy básicos, que usó Sonia ahí en el Cervantes y que estamos nosotros usando en formación de espectadores. Y para mí es trabajar con el deseo de la gente. Trabajar con el deseo de la gente significa trabajar con aquellos líderes que después le van a bajar al resto el gusto por algo, ¿sí? Perfecto. Líderes de grupos, ¿no? Pueden ser docentes en escuelas o pueden ser coordinadores de grupos de jubilados o de los grupos que sean. Y por otro lado, hay algo que la gente agradece, y cuando lo hicimos los docentes lo agradecieron mucho, que es que en la web aparezca la duración y el nivel. El nivel significa para gente con poca experiencia, mediana experiencia, mucha experiencia. Actividad de 10 minutos, 15 minutos, y lo que agregamos es nivel de conectividad. ¿Sí? Se necesita mucha conectividad, mediana conectividad, poca conectividad, que es lo bajo y lo veo después, ¿sí? A mí me parece que esas dos cosas, llegar a una casa, aunque todo está disponible, llegar a una casa es difícil, pero si alguien conocido me lo recomienda y a esa persona yo le tengo confianza, lo veo. Me parece que es por red, no es directo. Sí, el boca a boca, claro. Y yo creo que las redes sociales son clave, y no tener miedo a experimentar, y yo como profesora también lo digo, como a meternos en lo lúdico, que los chicos tengan que participar. Yo creo que cuando ellos tienen que estar como que son parte de la experiencia más que de una obra, porque la obra la tienen en Google hace muchos años en su celular,
generar como experiencias en que ellos interactúen con nosotros a través de redes sociales, etcétera. Y también el tema de dejárselo al gobierno, claro, idealmente los gobiernos tendrían que hacerlo, pero yo creo que no lo van a hacer, por lo tanto son los espacios culturales, nosotros. Una vez hay un museo que se llama el Museo del Libro y de la Lengua, que lo habían inaugurado hace 3, 4 años. Era un museo, digamos, los pibes y las pibas de escuela secundaria entraban como quien entra a un museo. Pero había una persona que lo coordinaba que era muy piola y muy divertida. Y tenía, el del libro y de la lengua era que digamos, valoraba todos los tipos, todos los idiomas, todos los lenguajes de toda Latinoamérica, ¿sí? Que hubo en la historia de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se llama? Los pibes veían todo, pero se quedaban en un jueguito que era muy divertido, que te decía, por ejemplo, pan, la palabra pan. ¿Cómo se dice en quechua? ¿Cómo se dice en aymara? ¿Cómo se dice en...? Entonces, ¿sí claro. o no? Y se hacía fila para jugar claro. a eso. Sí. Y es muy divertido, porque tal vez no salgan sabiendo cómo se dice pan en otros idiomas, pero sí descubrieron que hay un montón, una riqueza de lengua, de idiomas, en las culturas precolombinas, que es impresionante. Si la guía era muy amable y divertida, te aseguro que Exacto. se van a acordar de ella más que del museo y de la charla que les dieron los profesores antes. Y a eso también voy, como también para cerrar mis ideas, como que el arte tiene que siempre conectar con lo emocional, y ahí siempre vamos a tener un camino ganado por sobre todos los otros contenidos escolares y académicos. Y eso es lo que aún no se comprende, que si uno utiliza esa conexión lúdica y emocional que da el arte en el desarrollo del pensamiento, los chicos pueden aprender mucho mejor matemática, castellano, etcétera, y eso es lo que para arriba no han comprendido aún, bueno, porque no están ahí en el aula cuando uno lo ve. Eso. Claro, a ellos les interesa. Ahora, bueno, les agradezco a ambas, especialmente a Ana y a Pilar, digamos, que nos hayan acompañado en este conversatorio. De verdad, hemos aprendido hartazo y nos hemos entretenido mucho. Hemos buscado también, de alguna manera, visualizar lo que viene. Yo creo que de alguna manera tenemos que enfrentarnos todos a una nueva realidad, más los viejos como yo, que obviamente nos cuesta un poco más adaptarnos a esta nueva realidad. Pero efectivamente es súper importante tener claro que la formación de espectadores, la formación de público, la educación artística es fundamental para el desarrollo del ser humano. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ya te invitaremos a una nueva oportunidad, Ana, si nos das también, si tienes paciencia con nosotros, para conversar otros temas. Así que no seamos tan viejitos que no puedan llegar, mira, cuando termine todo. O que me empiezo a olvidar de los nombres yo ya a esta altura. No. Suerte que esto es maravilloso porque te ponen el nombre, claro. La imagen, entonces uno se puede acordar y trata con mayor familiaridad a los invitados. Así que 1.000.000 de gracias, Pilar, también. Ya nos veremos por allá por Chillán y veremos qué hacemos con ese maravilloso teatro. Le cuento a Ana que es un teatro precioso, se construyó hace 70 años atrás y nunca se terminó, y hace 6 años terminó el teatro. Qué y bueno. Tiene unos espacios maravillosos para hacer formación, tiene galerías de exposiciones, de verdad muy bonito. Y Pilar ahí se va a hacer una gran ayuda en los temas de formación. Y como siempre, felicitarte a ti por toda tu experiencia pedagógica, Ana, por todo tu aporte que nos ha hecho a toda Latinoamérica en estos temas de formación de espectadores, con tus escritos, con tus libros. Así que muchas gracias por participar. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cariños, gracias Ana. por la invitación. Chao. No, gracias a ustedes.